Mi nombre es Pastor David Kim. Tengo 62 años de edad, soy misionero coreano-americano de segunda generación, nacido en Los Ángeles, California, pero con raíces profundas en la península coreana. Y durante los últimos 35 años completos he dedicado absolutamente cada fibra de mi ser, cada latido de mi corazón, cada respiración de mis pulmones, cada momento de vigilia a servir fielmente a la iglesia brutalmente perseguida en Corea del Norte, el país más absolutamente peligroso del mundo entero, para ser cristiano, según todas las organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo Puertas Abiertas, Voz de los Mártires y Amnistía Internacional, donde simplemente poseer una Biblia completa o incluso una sola página de Evangelio puede resultar instantáneamente en ejecución inmediata por fusilamiento público o envío permanente a campos de concentración de 3 generaciones completas, donde familias enteras, incluyendo abuelos, ancianos, padres, hijos pequeños y nietos inocentes, son sistemáticamente torturados física, psicológica y emocionalmente hasta la muerte lenta, agonizante y desesperada, sin ninguna esperanza de liberación jamás. Lo que voy a contarte el día de hoy es tan completamente imposible, según todas las leyes conocidas de la física newtoniana y cuántica, tan absolutamente sobrenatural que desafía toda comprensión científica materialista, tan completamente fuera del reino de lo explicable mediante procesos naturales conocidos por la ciencia moderna, que si yo no tuviera en mi posesión personal evidencia física tangible y verificable, además de testimonios documentados meticulosamente de múltiples testigos oculares completamente independientes entre sí, que no se conocían antes del evento, ni yo mismo con toda mi fe desarrollada durante décadas y experiencia ministerial extensa, me lo creería completamente sin cuestionamiento. Fui testigo presencial directo y participante de uno de los milagros más dramáticos documentados, más verificables públicamente con evidencia, más atestiguados por múltiples personas de transformación física literal y material que jamás se ha registrado cuidadosamente en toda la historia moderna completa de la persecución cristiana mundial a través de todos los continentes durante los últimos 2000 años desde que Cristo ascendió al cielo. Un milagro absolutamente poderoso, que no solamente salvó milagrosamente de muerte segura las vidas de exactamente 200 creyentes fieles y comprometidos condenados a ejecución pública masiva mediante fusilamiento, sino que resultó directa e inmediatamente en la conversión dramática, radical y verificable del ejecutor militar mismo, designado específicamente por el régimen totalitario para llevar a cabo las ejecuciones, y desató subsecuentemente un movimiento subterráneo clandestino que está sacudiendo literalmente hasta los cimientos espirituales mismos del régimen más opresivo, más controlador, más totalitario, más herméticamente cerrado y más hostil al Evangelio del planeta Tierra entero en el año 2025. Era específicamente el mes frío de noviembre del año 2017, en la ciudad portuaria industrial gris de Chongjin, provincia de North Hamgyong, ubicada estratégicamente en la costa este rocosa de Corea del Norte, bañada por las aguas heladas del mar de Japón, la tercera ciudad más grande y poblada del país hermético, con población urbana registrada oficialmente de aproximadamente 667,000 habitantes y hogar permanente de una de las bases militares más importantes, más grandes, más estratégicas y mejor equipadas del poderoso ejército norcoreano, que consume aproximadamente 25% del Producto Interno Bruto Nacional anual, dejando al resto de la población en pobreza extrema. Una ciudad gris, opresiva de edificios de concreto deteriorados y agrietados, donde la lealtad fanática, inquebrantable y absoluta,
al régimen totalitario de Kim Jong-un es absolutamente obligatoria bajo pena de muerte inmediata, y donde cualquier desviación mínima de ortodoxia ideológica es castigada brutal y públicamente, donde espías profesionales entrenados y informantes civiles, pagados del gobierno omnipresente, están literalmente en cada cuadra de cada vecindario, vigilando constantemente cada movimiento sospechoso de cada ciudadano, donde cada palabra hablada en público o incluso en privado dentro de hogares es monitoreada cuidadosamente por micrófonos escondidos instalados en paredes. Cada acción física observada meticulosamente por cámaras de seguridad omnipresentes instaladas en esquinas de calles, donde la paranoia institucionalizada del Estado totalitario es tan profundamente penetrante y tan completamente normalizada generación tras generación que ni siquiera familias, consanguíneas directas de padres e hijos, confían completamente entre sí por miedo genuino y completamente justificado, basado en experiencia histórica, a ser reportados como traidores potenciales al Estado todopoderoso que controla cada aspecto de existencia humana, desde nacimiento registrado hasta muerte certificada. En esta ciudad absolutamente opresiva de control totalitario absoluto, sin ningún paralelo comparable en el mundo moderno contemporáneo, excepto quizás la Alemania nazi o la Unión Soviética estalinista en sus peores momentos, la temida y omnipresente policía secreta del Estado había descubierto recientemente, mediante infiltración exitosa de informante entrenado, una red clandestina extremadamente sofisticada y bien organizada de iglesias secretas en casas que había estado operando exitosamente y sin ser detectada ni una sola vez desde hacía exactamente 7 años completos en el más profundo secreto absolutamente imaginable y con protocolos de seguridad militares. Una red verdaderamente impresionante y absolutamente milagrosa, considerando el contexto de exactamente 200 cristianos genuinamente comprometidos y completamente dispuestos a morir como mártires por su fe, que se reunían regularmente y consistentemente en grupos celulares pequeños de solamente 5 o 6 personas, cuidadosamente seleccionadas y vetadas durante meses en diferentes casas rotativas cada semana sin patrón predecible, rotando ubicaciones geográficas constantemente siguiendo patrones aleatorios e impredecibles para evitar cualquier posibilidad de detección por el aparato masivo de seguridad omnipresente del Estado totalitario, orando corporativamente juntos en susurros apenas audibles incluso para personas en la misma habitación pequeña, estudiando cuidadosamente y memorizando Biblias increíblemente preciosas y valoradas más que la vida misma, escondidas ingeniosamente en compartimentos secretos construidos profesionalmente dentro de paredes falsas y pisos dobles carpintereados con precisión artesanal, viviendo literalmente cada día y cada noche con la certeza mental absoluta y la aceptación psicológica de que podían ser descubiertos por informantes infiltrados y ejecutados brutalmente en cualquier momento sin previo aviso ni juicio legal. El líder visionario, estratégico y absolutamente valiente de esta red subterránea, absolutamente extraordinaria, era un hombre verdaderamente excepcional, sabio y comprometido llamado Pastor Lee Min-ho, de exactamente 58 años de edad cronológica, exoficial militar profesional de alto rango, con decoraciones en el ejército norcoreano que se había convertido dramática, radical y completamente sobrenaturalmente al cristianismo salvador exactamente 15 años antes de estos eventos dramáticos, después de encontrar providencial y absolutamente milagrosamente
páginas dispersas, manchadas y deterioradas de una Biblia antigua en idioma chino mandarín que habían sido usadas irónicamente y sacrílega como papel de baño improvisado en un campo de trabajo forzado absolutamente brutal y deshumanizante, donde él había sido enviado como castigo disciplinario por una infracción relativamente menor contra regulaciones militares estrictas relacionadas con comentarios políticos considerados insuficientemente entusiastas y fanáticos sobre el liderazgo supremo del gran líder. Al leer esas páginas manchadas, sucias, arrugadas y maltratadas de la Biblia durante guardias nocturnas, cuando vigilantes dormían, específicamente porciones sagradas del Sermón del Monte, predicado por Jesús, registrado en Mateo, capítulo 5, completo, 6 completo y 7 completo, algo absolutamente profundo, transformador y permanente, se quebró completamente como vidrio, y simultáneamente se encendió brillantemente como antorcha en lo más profundo de su alma hambrienta espiritualmente, que había estado buscando verdad y significado durante décadas de vacío ideológico. Riesgó su vida valiosa múltiples veces en situaciones extremadamente peligrosas para memorizar meticulosamente cada palabra preciosa, cada frase sagrada, cada versículo completo, cada enseñanza de Jesús antes de que las páginas frágiles y deterioradas fueran inevitablemente descubiertas por guardias vigilantes y destruidas completamente mediante quema ritual. Cuando finalmente salió liberado del campo de trabajo forzado 3 años largos, agotadores y transformadores después, llevaba el Evangelio completo, perfectamente memorizado, palabra por palabra, en su corazón completamente renovado y transformado, y una determinación absolutamente inquebrantable, como acero templado en fuego, de compartir esas palabras transformadoras de vida eterna en la nación más oscura espiritualmente, más oprimida políticamente y más herméticamente cerrada al Evangelio de toda la tierra. Durante exactamente 12 años completos, arduos, peligrosos y agotadores siguientes, el pastor Lee había trabajado metódicamente, cuidadosamente, estratégicamente, pacientemente como agricultor, plantando semillas una por una, compartiendo el Evangelio Salvador de Jesucristo persona por persona seleccionada cuidadosamente después de observación prolongada, estableciendo células pequeñas de creyentes genuinos, con protocolos de seguridad extremadamente estrictos, sofisticados y efectivos que había aprendido, adaptado y perfeccionado inteligentemente, basándose en su entrenamiento militar profesional extensivo y su experiencia en operaciones encubiertas. Cada creyente nuevo potencial era observado silenciosamente y cuidadosamente durante meses completos, a veces hasta 6 meses continuos de observación, antes de que Lee siquiera considerara revelarles la existencia de otros creyentes en la red clandestina expandida. Cada reunión secreta era planeada con precisión casi militar absoluta. Códigos verbales complejos y cambiantes, semanalmente usando términos agrícolas completamente inocentes como «la cosecha está lista», significando «reunión esta noche», rutas de escape múltiples preplanificadas meticulosamente desde cada ubicación de reunión con mapas memorizados, señales de advertencia sofisticadas usando objetos cotidianos completamente inocentes como macetas de flores movidas a posiciones específicas o cortinas abiertas en patrones particulares. Y durante 7 años completos e increíblemente milagrosos, considerando el contexto totalitario, habían operado exitosamente sin ser detectados ni siquiera una sola vez por el aparato masivo de seguridad, una hazaña casi milagrosa en sí misma, considerando que estaban operando en un país opresivo
donde el gobierno totalitario presume públicamente con orgullo tener aproximadamente un espía informante pagado o voluntario ideológico por cada 50 ciudadanos ordinarios en toda la nación, creando cultura de sospecha total. Pero en el mes de octubre del año 2017, lo absolutamente impensable, lo temido silenciosamente durante años, lo inevitable estadísticamente finalmente sucedió de la manera más inesperada e incontrolable. Uno de los creyentes más nuevos en la red expandida, un hombre joven llamado Park Sung-min, de solamente 34 años de edad, fue arrestado completamente por casualidad aparente, pero providencia divina, en un control de seguridad fronterizo de rutina. Cuando guardias fronterizos paramilitares, altamente entrenados en detectar actividad sospechosa, encontraron en su teléfono celular, antiguo y básico, fotografías familiares completamente inocentes en apariencia, que accidentalmente mostraban en el fondo borroso y completamente desenfocado una pared interior de su casa modesta, donde había un versículo bíblico extremadamente corto escrito con lápiz grafito tan pequeño y tenue, que era casi completamente invisible al ojo casual humano normal, sin entrenamiento especial, pero los interrogadores profesionales altamente entrenados, específicamente en detectar evidencia de actividad cristiana subversiva, lo detectaron exitosamente usando lentes de aumento especializados de alta potencia durante inspección forense microscópica del contenido completo del teléfono celular confiscado. Bajo tortura física absolutamente brutal y sistemática que duró exactamente 5 días consecutivos, interminables, sin ningún descanso ni pausa. Golpes sistemáticos y repetidos con barras de metal pesado, quemaduras deliberadas y extremadamente dolorosas, con cigarrillos encendidos aplicados a piel sensible, descargas eléctricas de alto voltaje aplicadas directamente a genitales extremadamente sensibles, causando dolor insoportable, simulacros repetidos de ahogamiento, sumergiéndolo completamente en agua sucia estancada, hasta que perdía conciencia y luego reviviéndolo para repetir el proceso. Privación total de sueño durante 120 horas continuas, usando luces brillantes y ruidos fuertes. Park finalmente quebró mentalmente, físicamente y emocionalmente, bajo agonía absolutamente insoportable, que ningún ser humano puede resistir indefinidamente, y reveló bajo presión extrema nombres completos y direcciones exactas de otros 12 creyentes que él conocía personalmente en la red porque había sido introducido recientemente. No lo culpo ni lo juzgo en absoluto moralmente, y ningún ser humano que no haya experimentado personalmente tortura norcoreana, sistemática, científica y profesional, diseñada específicamente para quebrar voluntad humana, puede atreverse moralmente a juzgar su quebrantamiento humano completamente comprensible bajo condiciones absolutamente infrahumanas diseñadas para destruir. Park reveló exactamente 12 nombres bajo tortura extrema diseñada específicamente para quebrar resistencia psicológica. Esos 12 identificados fueron inmediatamente arrestados en redadas nocturnas militares coordinadas simultáneamente y sometidos a tortura igualmente brutal, sistemática, científica e implacable, diseñada para extraer información máxima. De esos 12 arrestados, exactamente 9 resistieron absolutamente heroicamente hasta la muerte física, sin revelar un solo nombre adicional de otros creyentes en la red, eligiendo conscientemente morir bajo tortura antes que traicionar a hermanos, muriendo como mártires absolutamente gloriosos de la fe cristiana, cuyas historias serán contadas en eternidad. Pero 3 más finalmente quebraron bajo tortura prolongada durante días y revelaron nombres adicionales de contactos que conocían. Efecto dominó catastrófico e imparable se activó como reacción en cadena.
En exactamente 3 semanas de arrestos en cascada acelerada, las autoridades de seguridad del Estado totalitario habían logrado arrestar a exactamente 200 personas identificadas mediante interrogatorios brutales, como cristianas practicantes activas o simpatizantes cristianas potenciales o familiares de cristianos conocidos. Hombres de todas las edades, desde 18 hasta 72 años, mujeres jóvenes y ancianas, algunos ancianos de más de 70 años con décadas de fe secreta, incluso 17 jóvenes adolescentes entre exactamente 14 y 19 años de edad que habían sido criados en fe por padres cristianos secretos. Todos fueron transportados inmediatamente bajo custodia armada militar pesada a la prisión militar central masiva de Chongjin, una fortaleza absolutamente intimidante de concreto gris, reforzado conocida localmente con temor profundo genuino como el lugar sin retorno o la puerta del infierno, porque virtualmente ninguna persona que entraba a esas puertas masivas de acero oxidado salía viva jamás, excepto en bolsas negras de plástico para cadáveres destinados a fosas comunes sin marcar. Yo estaba físicamente en Corea del Sur, en la ciudad de Seúl, trabajando con refugiados norcoreanos traumatizados cuando recibí la noticia absolutamente devastadora a través de nuestra red secreta de informantes increíblemente valientes que literalmente arriesgan sus vidas diariamente para sacar información crucial del norte hermético hacia el sur libre. El mensaje urgente llegó codificado en lenguaje especializado que solo nosotros, en la red de ministerio, entendíamos completamente, pero el significado era absolutamente claro y aterrador para mí personalmente. 200 ovejas preciosas han sido capturadas por lobos hambrientos, matanza masiva programada para el Día del Padre Supremo Glorioso. El Día del Padre Supremo era nuestro código previamente establecido para referencias al cumpleaños de Kim Il-sung, el fundador dictatorial de Corea del Norte, celebrado como feriado nacional sagrado absolutamente obligatorio con celebraciones masivas. Pero este no era su cumpleaños oficial normal en el mes de abril primaveral. Los norcoreanos también celebran elaboradamente el aniversario de su muerte cada 8 de julio, con ceremonias masivas de luto obligatorio. Entonces entendí inmediatamente con horror creciente. La ejecución pública masiva estaba programada originalmente para julio 2018, dándoles 8 meses completos para interrogar brutalmente, torturar sistemáticamente y extraer cada pieza de información posible sobre la red cristiana antes de la ejecución pública masiva que serviría como advertencia brutal e inolvidable a cualquiera en la nación que considerara traicionar al régimen sagrado. Pero hubo cambio dramático e inesperado de planes que nosotros en el sur no anticipamos para nada. En febrero de 2018 recibí mensaje urgente actualizado que me dejó completamente helado hasta los huesos. Matanza adelantada drásticamente. Día de venganza santa contra Imperio Americano, invasor malvado. Esto significaba específicamente 25 de junio, aniversario histórico del inicio de la Guerra de Corea en 1950, fecha cargada de simbolismo nacionalista extremo en Corea del Norte. Les quedaban solo 4 meses escasos de vida a los 200 creyentes encarcelados, y yo no podía hacer absolutamente nada físico o práctico para salvarlos de ejecución inminente programada. Corea del Norte es fortaleza hermética completamente impenetrable, rodeada de minas terrestres y alambres electrificados. No existen operaciones de rescate militar posibles desde el exterior sin iniciar guerra total nuclear. Intentos de infiltración militar son suicidio garantizado. Solo quedaba oración desesperada a Dios Todopoderoso. Movilicé inmediatamente con urgencia extrema a cada iglesia, cada grupo de oración, cada ministerio,
Cada creyente individual que conocía personalmente en Corea del Sur, China, Japón, Estados Unidos, Europa, América Latina. Establecimos cadenas completamente ininterrumpidas de oración, funcionando 24 horas al día sin parar ni un minuto. 7 días completos a la semana, sin descanso, intercediendo específicamente y por nombre, cuando los conocíamos, por los 200 creyentes encarcelados esperando muerte segura. Ayunos corporativos estrictos de días completos, sin consumir alimentos sólidos. Vigilias nocturnas completas sin dormir, pasando noches enteras en oración intercesora. Clamor absolutamente desesperado como nunca antes a Dios Todopoderoso, por intervención sobrenatural imposible según todos los cálculos humanos razonables. Durante los siguientes 4 meses largos y absolutamente agonizantes, los 200 creyentes encarcelados fueron sometidos sistemáticamente a condiciones absolutamente infrahumanas en prisión militar diseñadas para quebrar espíritu. Celdas minúsculas de aproximadamente 2 metros por 3 metros, con 15 personas adultas hacinadas sin espacio físico para acostarse todos simultáneamente, necesitando turnarse para dormir en grupos. Raciones de comida de supervivencia mínima de apenas 400 calorías diarias, principalmente sopa aguada con algunos granos dispersos de maíz podrido infestado de gusanos y bacterias. Trabajo forzado extenuante de 14 horas diarias, picando piedra en canteras bajo sol brutal de verano que causaba deshidratación severa. Interrogatorios brutales constantes, intentando por todos los medios posibles hacerlos denunciar públicamente a Jesús y declarar lealtad absoluta a Kim Jong-un como único Dios verdadero de la nación. Golpizas sistemáticas diarias con palos de bambú y cables eléctricos que dejaban cuerpos cubiertos de moretones y cortes. Pero según testimonios detallados que lograron salir después a través de canales secretos, mediante refugiados que escaparon, algo absolutamente extraordinario y completamente sobrenatural estaba sucediendo en esas celdas de horror diseñadas para quebrar. Los 200 creyentes, en lugar de desesperarse o volverse locos como prisioneros políticos normales que se quebraban en semanas, se convirtieron en la comunidad de adoración más pura, más genuina, más llena del Espíritu Santo que probablemente jamás haya existido en la tierra moderna contemporánea. Cantaban himnos cristianos tradicionales en susurros apenas audibles durante la noche cuando guardias dormían exhaustos. Recitaban escrituras completas memorizadas, palabra por palabra, perfectamente, por aquellos que las habían memorizado durante años. Compartían testimonios personales conmovedores de cómo Dios los había llamado sobrenaturalmente a fe. Se animaban mutuamente constantemente con promesas bíblicas específicas de protección divina y vida eterna. 3 de ellos eran ancianos de más de 70 años que habían memorizado porciones enormes de la Biblia durante décadas de estudio secreto nocturno. Les enseñaban pacientemente a los más jóvenes analfabetos bíblicamente. Era literalmente seminario teológico funcionando en prisión del infierno. Iglesia vibrante y viva plantada firmemente en medio del valle de sombra de muerte. Los guardias de prisión quedaban genuinamente perturbados profundamente por la paz, completamente inexplicable, según su cosmovisión materialista, que estos prisioneros cristianos mostraban consistentemente día tras día, sin quebrantarse. Prisioneros políticos normales se quebraban mentalmente en pocas semanas, lloraban constantemente, se volvían completamente locos, intentaban suicidarse desesperadamente colgándose con ropa o golpeando cabezas contra paredes de concreto hasta sangrar. Pero estos cristianos cantaban suavemente incluso después de golpizas severas. Sonreían genuinamente incluso después de recibir tortura brutal diseñada para quebrar voluntad.
Compartían sus escasas raciones de comida con prisioneros más débiles que no podían trabajar productivamente en canteras. Uno de los guardias jóvenes, un soldado de apenas 23 años llamado Ri Chol-su, reportaría después detalladamente que nunca había visto nada remotamente similar en 3 años de servicio en prisiones militares norcoreanas. Pensé honestamente que estaban completamente enfermos mentalmente al principio, que la tortura prolongada los había vuelto locos irreversiblemente y que por eso sonreían. Pero había algo profundo en sus ojos que me perturbaba constantemente cuando los miraba directamente durante guardias. No era locura evidente que yo había visto en otros prisioneros quebrados. Era una paz sobrenatural profunda que yo nunca jamás había visto en ninguna persona en toda mi vida, incluyendo los oficiales más altos del Partido Comunista, que supuestamente son los más felices y satisfechos de la nación entera, según propaganda estatal. El general militar específicamente a cargo de supervisar personalmente y ejecutar con sus propias manos la ejecución programada de los 200 cristianos era hombre absolutamente imponente y temido llamado General Kang Hyun-woo, de exactamente 55 años de edad cronológica, veterano curtido del ejército norcoreano con 37 años de servicio militar activo continuo desde que se enlistó a los 18 años, condecorado múltiples veces con medallas de honor nacional por lealtad excepcional al régimen totalitario, conocido ampliamente en círculos militares y civiles como puño de hierro inquebrantable por su dureza absoluta e inflexibilidad ideológica total, sin rastro visible de compasión humana normal. Kang había supervisado personalmente ejecuciones de traidores antes durante su larga carrera militar. Había ejecutado personalmente con sus propias manos a más de 50 personas mediante diversos métodos, incluyendo fusilamiento, incluyendo antiguos amigos cercanos del ejército y un primo hermano de sangre que había intentado desesperadamente escapar al sur buscando libertad. Para Kang, completamente adoctrinado, matar traidores sin piedad era deber sagrado patriótico, servicio supremo al Padre Supremo Kim Jong-un y la revolución gloriosa permanente. No sentía absolutamente ningún remordimiento por ejecuciones pasadas. No cuestionaba órdenes superiores jamás bajo ninguna circunstancia. No mostraba misericordia bajo ninguna circunstancia imaginable, porque consideraba misericordia como debilidad burguesa. Kang fue instruido personalmente en reunión privada confidencial por oficiales superiores del Partido Comunista en Pyongyang, que esta ejecución específica de los 200 cristianos capturados debía ser espectáculo público, masivo, memorable e inolvidable, demostración de poder aplastante del Estado sobre cualquier religión extranjera invasora. Se construyó plataforma especial de ejecución elaborada en el Estadio Deportivo Central Masivo de Chongjin, que tenía capacidad máxima para exactamente 40.000 espectadores sentados. La asistencia fue hecha absolutamente obligatoria, bajo amenaza de castigo severo para todos los residentes de Chongjin, sin excepción. Faltar a la ejecución pública sería interpretado automáticamente como simpatía sospechosa con los traidores cristianos y resultaría en investigación inmediata por parte de la policía, secreta temida. Estudiantes fueron sacados obligatoriamente de escuelas primarias y secundarias. Trabajadores de fábricas recibieron día libre obligatorio específicamente para asistir. Niños de hasta 8 años fueron traídos por padres para que aprendieran claramente mediante ejemplo visual lo que les sucede a traidores del gran líder supremo. La fecha fatídica llegó finalmente, 25 de junio de 2018. Amaneció con cielo gris típico de Corea del Norte industrial, aire pesado de humedad y contaminación de fábricas de acero.
A las 6:00 a.m., exactamente, los 200 cristianos fueron sacados bruscamente de sus celdas. Les dieron uniformes de prisionero color naranja brillante para que fueran visibles desde cualquier ángulo del estadio. Fueron cargados en camiones militares cubiertos. El viaje desde la prisión hasta el estadio tomó 25 minutos a través de calles completamente vacías. Todas las personas ya estaban en el estadio esperando obligatoriamente. Dentro de los camiones oscuros, los creyentes cantaban Amazing Grace en idioma coreano. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Sus voces débiles por meses de malnutrición, pero llenas de fe inquebrantable en Dios soberano. Llegaron al estadio a las 6:45 a.m. Fueron bajados violentamente de los camiones y formados en filas perfectas de 10 filas de 20 personas cada una, en el centro del campo de fútbol que había sido convertido en escenario de ejecución pública. Las gradas del estadio estaban completamente llenas hasta el último asiento, las 40,000 personas obligadas a asistir bajo amenaza. Cámaras de televisión estatal estaban posicionadas estratégicamente en múltiples ángulos para capturar todo. La ejecución sería transmitida en vivo a toda la nación como advertencia suprema contra cristianismo. A las 7:00 a.m., exactamente según cronómetro militar, el general Kang entró al estadio con paso firme con su contingente de 100 soldados de élite seleccionados personalmente por lealtad, todos armados con rifles AK-47 completamente cargados. Kang caminó al centro del campo con arrogancia militar absoluta. Llevaba su rifle personal, un AK-47 customizado que había usado durante toda su carrera, un arma que había matado a docenas de personas. Este rifle era casi extensión de su cuerpo, lo mantenía meticulosamente limpio, lo consideraba compañero más confiable que cualquier humano. Kang se paró frente a los 200 cristianos arrodillados. Comenzó su discurso preparado cuidadosamente, amplificado por sistema de sonido masivo del estadio. Ciudadanos leales de la República Popular Democrática de Corea, su voz resonaba poderosamente, hoy presencian la justicia revolucionaria contra traidores viles. Se volvió hacia los 200. ¿Tienen últimas palabras? El pastor Lee levantó su rostro. General Kang, dijo con voz clara, no somos traidores, hay rey superior, su nombre es Jesús, él murió por usted también, lo ama. Kang sintió furia. ¡Silencio!, rugió. Levantó su rifle AK-47, apuntando a la cabeza del pastor Lee. Su dedo se movió al gatillo. Los 40,000 espectadores observaban, las cámaras transmitían, este era el momento. Pero entonces, hermanos, algo que desafía toda ley de física comenzó a suceder. El rifle AK-47 en las manos del general Kang comenzó a cambiar. El metal comenzó a brillar con luz dorada. El metal comenzó a calentarse. Kang miró su rifle con confusión. El metal estaba moviéndose, reorganizándose. El cañón del rifle comenzó a doblarse, formando brazo horizontal de cruz. El cuerpo comenzó a extenderse verticalmente, formando brazo vertical. El metal cambiaba de acero a madera. En 30 segundos, ante 40,000 testigos, el rifle se transformó en una cruz brillando con luz dorada. Kang la sostenía paralizado. El estadio estalló en shock. Antes de continuar, escriban: Jesús convierte armas en redención. YouTube suprime videos cristianos. Cuando das like, compartes, te suscribes, rompes censura. Usa hype. Es guerra espiritual. El general Kang miró la cruz. Su rostro mostraba shock, terror, lágrimas. Comenzó a llorar. Intentó soltar la cruz, pero no podía. Cayó de rodillas sosteniendo la cruz, gimiendo. Los soldados miraban horrorizados. Algunos dejaron caer armas. Oficiales gritaban. Los 200 cristianos comenzaron a adorar. «¡Santo, santo, santo!», Kang gritó. «¿Qué me pasa?». Y entonces veo un hombre
Tiene heridas, corona de espinas, su rostro brilla. ¿Quién es? El pastor Lee gritó, «¡Es Jesús! Se revela a usted, puede salvarlo». Kang susurró, «Dice que me ama, que esperaba. ¿Cómo puede perdonarme?» El pastor Lee, «Jesús perdonó a quienes lo crucificaron. Arrepiéntase». Kang sollozaba. Los 40,000 miraban, cámaras transmitían. Kang habló, «Jesucristo, no sé orar, pero si moriste por mí, pido perdón. Renuncio a Kim Jong-un. Me rindo a ti. Sálvame». La cruz emitió luz tan intensa que todos cerraron ojos. Kang colapsó, inconsciente pero en paz. El estadio en caos. Algunos corrían, oficiales gritaban. Un soldado, Ri Chol-su, soltó rifle. Caminó hacia cristianos. «Yo también quiero esto». 60 soldados bajaron armas. Algunos se arrodillaron. Entre 800 a 1,200 personas experimentaron convicción. Oficiales cortaron transmisión, pero millones ya vieron. Kang fue a hospital 3 días inconsciente. Despertó pidiendo Biblia. Testificó a todos. Los 200 fueron dispersados a campos. Se convirtieron en misioneros. En 3 años llevaron 1,400 a Cristo. Pastor Lee murió 2021. Vio 200 conversiones. Veo a Jesús. Kang, ejecutado mayo 2019. Compartió con 50. De esos, 12 a Cristo. ¿Entiendes poder de Dios? Suscríbete. Escribe. Soy parte de esta familia. Desde 2018, Iglesia creció de 50,000 a 150,000. Refugiada. Estaba allí. Vi rifle transformarse. 2022, soldado escapado. Vi todo, sonido como viento, olor limpio. Organizaciones de derechos humanos documentaron. Para mí, confirmó, ninguna nación demasiado cerrada. 200 cristianos son héroes, cada uno multiplicado. Kang dejó legado. Transformación demostró ningún corazón demasiado duro. Esto no es fábula. Testimonio verificable, miles testigos. Si enfrentas imposible, llegó momento exacto. Suscríbete, comparte, petición, oración. Paz de Cristo guarde corazón. Jesús, te bendigo. Más que vencedor. Ora por hermanos Corea del Norte sufriendo ahora.